Amigos, el tema es delicado, pero tiene que tocarse y se tiene que explicar porque lo han politizado. Lo han hecho tan grande los medios de comunicación entre Loret de Mola, López Dóriga, infinidad de medios de comunicación que ya ni siquiera son objetivos, veraces. Los hemos encontrado haciendo campañas políticas y en contra también de nuestra presidenta y de la Cuarta Transformación. Hoy en día tuvieron que llegar hasta la ONU para pedirles que intervinieran en México por supuestas desapariciones forzadas, cuando las desapariciones forzadas son hechas nada más y nada menos por el Estado. En esta ocasión no coincide el diálogo, ni mucho menos la narrativa, perdón, que están generando la ultraderecha. ¿Y a qué me refiero? La ultraderecha está diciendo que es desaparición forzada cuando en realidad lo que sucedió aquí fue que obligaron a entrenarlos para hacer y desarrollar algún cargo en un grupo delictivo. Es muy distinta la cosa. Pero es que la nota vende, ¿verdad? Si es que dicen que es así. Pues la propia ONU en una asamblea sacó un reporte donde dicen que en México se practica la desaparición forzada en el CEDE, en el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Oliver Frauile fue quien pues estuvo diciendo esto mismo, y para aquellos que quieran verle el rostro, ahí está. Fue quien aseguró, alguien que ni mexicano es, alguien que simplemente es prácticamente un embajador, vamos a decirlo a sí mismo. Pero al decir esto, en su informe ni siquiera ser tan objetivo y decir que le llegaron información de distintas fuentes, donde pues explican la gravedad del problema de la desaparición en México con 126,000 casos, que son cifras oficiales, que podrían llevar a México a ser exhibido ante la Asamblea de la ONU. Pues que se lleve. Se llevó en sexenios de Felipe Calderón. Se llevó en sexenios de Enrique Peña Nieto. Digo, seamos claros y objetivos y reales en lo que está sucediendo en estos medios de comunicación. Pero Fernández Noroña fue quien lo expuso mejor que cualquiera y por ello se los traigo a ustedes explicado de su propia boca, diciéndole sus cosas y sus verdades a ese Oliver que al parecer se mete y mete las narices porque los panistas fueron a llorarle. Escuchemos este discurso. De acuerdo con el artículo 76 constitucional, la Cámara de Senadores tiene facultad exclusiva en materia de relaciones exteriores. Por ello, es de su estricta competencia manifestar su absoluto desacuerdo con el comportamiento sesgado del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, CED, por sus siglas en inglés, Olivier de Frauille, quien en un documento final incluyó aseveraciones irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas. Sostuvo que habían recibido información que a su parecer es fundada respecto a, y cito textualmente, que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de México. ¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno. En primer lugar, el informe final de la CED no contempla ninguna consideración, crítica, exigencia o reclamo hacia nuestro país en materia de desapariciones forzadas. Por si esto no fuera suficiente, en la sesión final no se integró en ningún apartado de la misma tocar algún punto en relación con México. Simplemente, el presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, de manera unilateral, incluyó en su declaración el grave señalamiento, sin sustento alguno, de que hay desapariciones forzadas en México.
argumentando la temeridad de que estas son generalizadas y sistemáticas, cuando el Estado mexicano en su actual momento no realiza esa práctica infame. Más aún, el citado funcionario no tiene facultad alguna para hacer tales señalamientos a nombre de la comisión que preside, pues es un órgano colegiado que tiene perfectamente reglamentado sus procesos internos y justo por el nivel de su responsabilidad y por la delicadeza del tema, debe ser absolutamente respetuoso de los procedimientos internos, de la dignidad, así como de la soberanía de los pueblos y gobiernos integrantes de las Naciones Unidas. Aunque durante su mensaje pretendió argumentar el sustento legal de sus ligeras declaraciones sobre lo que sucede en México, violentó el proceso interno de la comisión que preside y prejuzgó sin pruebas, aunque posteriormente sostuviera que no prejuzgaba y que solo buscaba tener coordinación y comunicación con México. Si bien lo antes expresado es solo una opinión a la que como persona tiene derecho a hacerla, en su condición de presidente de la SED, ha alentado la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y, peor aún, que éstas se dan como una conducta sistemática. Frívola aseveración. ¿Sobre qué casos y sobre cuáles presunciones pedirá información? ¿Y con qué facultad lo hace? Lo hace a título personal, arrogándose atribuciones que solo puede asumir si se dieron con fundamento en decisiones colegiadas del comité aquí señalado. El gobierno que encabeza la jefa del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no practica bajo ninguna circunstancia la aberrante e inhumana práctica de la desaparición forzada. Nuestro movimiento ha luchado siempre contra la represión que desde el Estado mexicano llevaron a cabo gobiernos anteriores. Y a diferencia de ellos, no hemos realizado un solo hecho de represión y mucho menos de desaparición forzada. El presidente del SED de la ONU, Olivier de Froville, pasó por encima del procedimiento de la propia comisión y, como ya lo mencionamos, realizó con absoluta falsedad, temeridad e irresponsabilidad una acusación carente de sustento. ¿Cómo puede un funcionario de tan alta responsabilidad de Naciones Unidas tener un comportamiento tan faccioso y atrabiliario? Francamente, su actitud nos obliga a presentar un recurso legal contra su conducta. Sus aseveraciones y su ligereza son absolutamente injustificadas para alguien que tiene bajo su responsabilidad tan importante tarea. Las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que requieren ser tratados con toda la seriedad que una acusación de esa dimensión representa. Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir la sanción correspondiente al citado funcionario, sin que ello signifique que el Estado mexicano dejará de cumplir con sus obligaciones de información que se le solicite y de colaboración, en cualquier caso que la citada comisión plantee a nuestro país. No hay duda de que la declaración realizada por el citado funcionario carece de toda seriedad y legalidad, al haber pasado por encima del informe presentado, deslizándose en su reflexión final una injusta e infame presunción de hechos y conductas que no se dan en nuestra patria. Este Pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Froville, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones y exige
el trato respetuoso que nuestra nación, nuestro pueblo y nuestro gobierno merecen. México es un país libre y soberano. En México manda el pueblo de México y nadie más, cuya máxima norma es nuestra Constitución. Si bien los tratados y convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito en el Concierto de las Naciones son respetados, no permitiremos que nuestra soberanía y nuestro marco legal sean violentados por aseveraciones que rompen con nuestro marco constitucional y que nos obligan a proceder en consecuencia. Una vez presentado el posicionamiento de esta presidencia, iniciamos con los posicionamientos de los grupos parlamentarios. Y esta parte me parece... A ver, espérenme, ahí va. A mí me parece importante esto porque estamos poniendo los ojos, y mejor dicho, en el ojo del huracán, de lo que es el intervencionismo claro. Los panistas lo han hecho más que evidente. Quieren que se intervenga en México. Quieren que haya una controversia total. Quieren que otros países vengan a supuestamente resolver los conflictos. No, hombre, si la propia presidenta hoy en conferencia matutina le arrimó una de aquellas al expresidente, aquel que se sentía muy fregón, aquel que quería pisotear los derechos humanos, sí, el Calderings, que sí generó demasiada violencia y desaparición forzada al más no poder. Periodistas argentinos, españoles, lo han confesado. Este hombre es el rey de las desapariciones forzadas. O díganme si me encuentro equivocado. Vayamos a escuchar lo que ya nos decía Claudia Sheinbaum el día de hoy, nuestra presidenta. Entonces esto se logra con una estrategia nacional. Hay por ahí quien dice que nosotros simulamos o tenemos una estrategia similar a la que tenía Calderón. No, zafo, nada que ver, porque Calderón declaró la guerra, nosotros construimos la paz. Calderón hacía ejecuciones extrajudiciales vinculadas con agencias extranjeras. Nosotros no, nosotros cumplimos la ley. Se hacen carpetas de investigación y detenciones. Entonces se hablaba de que no importa que hubiera daños colaterales, nosotros protegemos al pueblo de México. Es una visión completamente distinta y es una estrategia integral. Ahora pues hay más colaboración, más coordinación, quizá que cuando el presidente López Obrador, y hay esta área de inteligencia e investigación que nosotros creamos vinculada con el Centro Nacional de Inteligencia, que permite coadyuvar con las fiscalías para las detenciones. Entonces son los dos brazos que yo siempre he hablado. La atención a las causas y cero impunidad. Las dos que se juntan para lograr estos resultados. Ahora, hay que seguir trabajando todos los días. Cuando voy a territorio, la gente me dice, aquí necesitamos más seguridad, lo platicamos en el gabinete, hacemos las estrategias estatales, municipales, se convoca a los gobernadores y se está trabajando todos los días para garantizar la seguridad y la paz. Así que la seguridad y la paz siempre han estado del lado de la Cuarta Transformación, y quien quiera decir lo contrario, que lo diga. O díganme si nos encontramos en lo equivocado, déjenmelo en los comentarios que lo estaremos checando. ¿Qué opinas y qué piensas sobre esto? Por igual te invito a que seas parte de este canal. ¿De qué manera? Suscribiéndote, activando la campanita, déjanos tu like y comparte la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos hacen falta. Ahora sí, señores, nos vemos más adelante en un video más con Carlos Federico. Vámonos riendo, señores, porque aquí espantan. Vámonos.